Hola, ¿qué tal, estimados alumnos y estimadas alumnas? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo desafío en su camino académico, Reto Educatón. Y en esta ocasión estaremos explorando una nueva área del conocimiento que ustedes estarán descifrando en esta ocasión: las ciencias naturales, experimentales y tecnología. Desde que los primeros seres humanos observaron el cielo, el fuego, los océanos y los fenómenos naturales, surgió una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante miles de años. ¿Cómo funciona el mundo que nos rodea? Es una pregunta que nació de hecho desde la reflexión filosófica, desde reflexiones cosmogónicas, por ejemplo en la antigua Grecia, es decir, reflexiones basadas en entender el origen del universo y sus causas. No obstante, gracias a la ciencia y a partir del desarrollo del pensamiento científico, del paso de la filosofía hacia la ciencia, hemos descubierto que todo lo que existe está formado por materia, que la energía permite que ocurran cambios y transformaciones fundamentales, y que nuestro planeta funciona como un gran sistema en el que todos sus componentes están interligados. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Los fenómenos naturales ocurren de manera aislada o forman parte de un gran equilibrio? Precisamente, durante esta sesión descubriremos cómo la materia, la energía y los sistemas terrestres interactúan constantemente para hacer posible la vida en nuestro planeta. Así que prepárense, porque hoy se convertirán en auténticos exploradores científicos. Recuerden que para desarrollar los conocimientos de esta sesión es importante consultar su plataforma y revisar sus tarjetas de estudio correspondientes a esta semana. Recuerden que esta semana, repito, estaremos revisando formalmente lo que viene siendo su clase de ciencias experimentales, para así empezar a aplicar lo visto en sus sesiones tanto virtuales como presenciales, aquellos que son de modalidad híbrida, lo correspondiente a cómo aplicar las matemáticas, a propósito de que ya vimos pensamiento matemático en el estudio específico de las ciencias experimentales. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos la sesión. Y para ello, vamos a presentar nuestro mazo de tarjetas del día de hoy. Así que adelante, vayamos a ver cuáles son nuestras tarjetas de este día. Es la hora de ver nuestro mazo del día. ¿Están preparados? Emociónense, porque yo lo estoy. ¡Empiecen a reaccionar! Y nuestras tarjetas del día son las siguientes: la materia, la energía y la vida en la Tierra, explicar y analizar fenómenos naturales, y los guardianes del equilibrio terrestre. ¡Perfecto! Ahora sí, entremos de lleno a nuestra sesión del día de hoy. Y para ello, empecemos a revisar nuestra primera sección. Esto es, ¿sabías qué? ¿Sabías que prácticamente todo lo que ocurre en nuestro planeta depende de la interacción entre materia y energía? Por ejemplo, cuestiones fundamentales como las plantas cuando crecen gracias a la energía del sol. El agua cambia de estado debido a la energía térmica que establece internamente y que produce un determinado movimiento a nivel molecular. Inclusive los seres vivos obtienen energía de los alimentos al momento de procesarlos y metabolizarlos, es decir, de generar reacciones químicas dentro de su cuerpo. Los océanos también, por ejemplo, ayudan a regular la temperatura del planeta. Recordemos que las corrientes marinas, debido al constante flujo de movimiento, lo que generan es un proceso de fricción interna que hace que evidentemente el planeta tenga una temperatura que pueda ser equilibrada gracias a estas corrientes. Esto lo que nos dice básicamente es que la materia y la energía están presentes en todos los procesos naturales sin excepción. Vamos a observar una primera situación para que ustedes tengan un poco más de claridad. Supongamos que durante un día muy caluroso, un estudiante deja una botella con agua al sol durante varias horas. Al observarla, nota que parte del agua ha desaparecido. ¿Qué explicación científica describe mejor lo que ocurrió en esta situación? Inciso A, el agua absorbió energía térmica y pasó gradualmente de estado líquido a estado gaseoso. O inciso B, el agua desapareció porque la materia puede destruirse completamente. Si están de acuerdo con la primera opción, denle su like. Pero si están de acuerdo con la segunda opción, denle un me encanta. Les vamos a dar 15 segundos.
Muy bien. A ver, estimados alumnos, vamos a revisar paso por paso esta situación con base en lo que ustedes respondieron. Sabemos que el agua es materia porque ocupa un espacio y tiene masa. Recordemos, este es un concepto fundamental que tienen que aprender sí o sí. Por eso reitero, siempre tengan a la mano un cuaderno o un espacio donde anotar para que así anoten los conceptos clave. La materia, en cuanto a concepto físico refiere, es básicamente todo aquello que ocupa un espacio en el universo, ya sea aquí en nuestro planeta o en cualquier lugar del universo conocido, y que por tanto tiene masa, es decir, que tiene una determinada cantidad de materia por sí misma y que por tanto también adquiere o tiene energía. Repito nuevamente, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que por tanto tiene masa y energía. Cuando la botella, por ejemplo en este caso, recibió energía proveniente del sol, la temperatura del agua comenzó a aumentar. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura de, en este caso, una materia, como por ejemplo el agua? Sencillo, lo que ocurre es un proceso energético, un proceso donde aumenta la energía interna de la materia. En este caso, las partículas del agua comenzaron a moverse cada vez más rápido debido a que aumentó la energía. Recordemos que conforme más energía, más calor, la materia, nuestras moléculas y por tanto a nivel todavía más interno nuestros átomos empiezan a moverse mucho más rápido y interactuar entre sí, y este movimiento genera más calor. Por tanto, al aumentar lo suficientemente su movimiento, algunas partículas del agua en esta situación escaparon hacia la atmósfera en forma de vapor. A este proceso lo conocemos como evaporación. Lo importante de esta situación es comprender que la materia no desapareció, simplemente cambió de estado físico. Recordemos un principio fundamental de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y por tanto, cuando la energía se transforma, la materia también va acompañada en este proceso. Por tanto, este ejemplo nos permite observar cómo la energía puede producir cambios en la materia. Y para entenderlo mejor, ha llegado el momento de presentar nuestra primera tarjeta del día, nuestra tarjeta de conocimientos. Así que sin más preámbulo, vayamos a ver nuestra tarjeta. Y nuestra tarjeta de conocimientos es la materia, la energía y la vida en la Tierra. Permite comprender cómo la materia, la energía y los sistemas terrestres interactúan para explicar fenómenos naturales, el funcionamiento del planeta y la importancia de su conservación. Así que ya lo sabes, comprender la materia, la energía y los sistemas terrestres es comprender a la propia naturaleza. Muy bien. Como ya vimos, en esta sesión estaremos entendiendo conceptos fundamentales como materia, energía y sistema terrestre. Y dicho esto, y habiendo visto justo nuestra primera tarjeta, vamos a entrar de lleno a lo que respecta a nuestra sesión del día de hoy. El primer tema de esta sesión es la naturaleza de la materia. La materia, como ya comenté, repito nuevamente para que pongan mucha atención, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, el agua es materia. También las rocas, el aire, pese a que el aire no lo podemos sentir directamente a través del tacto, lo podemos percibir. Y como está el aire en estado gaseoso de manera muy imperceptible, por tanto lo detectamos. Las plantas también son materia, en este caso materia orgánica, porque recordemos que tienen vida. Los animales e incluso nuestro propio cuerpo también son materia. Nosotros, pese a que estamos compuestos de células, las células por sí mismas están compuestas por moléculas y las moléculas se componen de átomos y los átomos son unidades fundamentales de la materia. La materia, por tanto, puede presentarse en distintos estados. Puede estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso y también en estado de plasma. Y aquí les voy a arrojar una pregunta a ustedes, estimados alumnos, que quiero que contesten rápidamente y que voy a retomar en un rato más.
Siempre se nos ha enseñado que los tres estados básicos de la materia son líquido, sólido y gaseoso. Pero no sé si ustedes sabían, y ya lo comenté ahorita, pero existe un cuarto estado de la materia que también es muy presente en el universo, y es más presente de lo que inclusive ustedes creen, el plasma. La pregunta aquí es, ¿qué ejemplos ustedes conocen de un estado físico en plasma de la materia? Si es necesario, investígalo, no hay ningún problema. Yo más adelante les estaré explicando en qué consiste este estado de la materia y cuáles son los ejemplos más sorprendentes que podemos encontrar en torno a este estado de la materia. Mientras tanto, vamos a avanzar un poco en lo que ustedes van contestando si conocen este estado de la materia y qué ejemplos conocen. La materia, por su parte, puede experimentar cambios físicos y químicos. No es lo mismo cuando hablamos de algo físico que de algo químico. Un cambio físico ocurre cuando la materia modifica su forma o su estado sin alterar su composición. Por ejemplo, derretir hielo, evaporar agua, congelar líquidos. Ahí hay un cambio físico porque el agua en este caso está pasando en distintos estados de la materia, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Mientras que, por ejemplo, un cambio químico implica la formación de nuevas sustancias, es decir, que una sustancia se conforme y se convierte en otra producto de un proceso químico interno a nivel molecular. Por ejemplo, cuando se oxida un metal, cuando quemamos madera y entra en combustión, o cuando, por ejemplo, digerimos los alimentos. Cuando nosotros ingerimos o nos encargamos de consumir algún alimento para obtener energía, hay un proceso químico dentro de nuestro cuerpo, el cual se llama metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Básicamente el conjunto de reacciones químicas que ocurren al interior de nuestro organismo para que obtengamos energía. Eso es, en términos generales, una explicación muy común entre cambio físico y cambio químico. Y los ejemplos cotidianos pueden ser varios. Si hablamos de cambios físicos, algo tan simple como el hecho de observar cómo si metemos un vaso de agua a nuestra nevera y lo ponemos en el congelador y lo abrimos, nos daremos cuenta que habrá cambiado de estado líquido a estado sólido. Y un cambio químico, por ejemplo, puede ser cuando, ya les comenté, nos alimentamos o en su defecto cuando quemamos determinados componentes que son necesarios quemar y que por tanto, debido al proceso de la combustión, lo terminan oxidando. También inclusive un cambio químico, para que quede mucho más claro, es cuando una manzana o una fruta se oxida. Cuando una manzana empieza a entrar en un color como mucho más cafecito, como cuando decimos ya está empezando a estar pasado, está sufriendo un cambio químico. Y de hecho el color lo demuestra. La oxidación provoca justo un color determinado en una manzana o en una fruta. Y también inclusive puede provocar que la misma fruta se fermente. Es decir, que adquiera condiciones y características propias, en este caso de generar procesos en donde ya intervienen directamente sustancias alcohólicas, porque la fermentación así funciona. Esto es, en términos generales, la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. Muy bien, antes de avanzar, vamos a recuperar la pregunta que yo les hice. Algunos vi que ya volcaron directamente en sus comentarios algunos ejemplos o algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es el plasma como estado de la materia. Sin embargo, yo me voy a dar la tarea un poco de explicárselos rápidamente. El plasma es un estado de la materia en el cual las partículas están tan ionizadas, están tan sobrecargadas, que se están moviendo entre sí de una manera exageradamente rápida. Y cuando esto ocurre, lo que sucede es que las partículas por sí mismas se vuelven inestables, empiezan, digamos, a perder cierta conexión entre sí, lo cual provoca que un gas se ionice tanto al punto de volverse mucho más caliente y por tanto tener mayor conducción. ¿Y esto qué provoca? Que entonces pasemos de un estado basado justo en un gas mucho más equilibrado a, en este caso, un gas pero que cuenta con una carga exageradamente rápida. Y esto es lo que conocemos como el estado plasmático de la materia. ¿Y qué ejemplos podemos encontrar en nuestro planeta? Sencillos. Por ejemplo, cuando cae un rayo, los relámpagos son un ejemplo de el estado de la materia en estado de plasma. O por ejemplo, las luces neón. Cuando vamos a algún restaurantito, algún local donde vemos un anuncio en luces neón, eso es el plasma en cuanto a estado de la materia refiere. Y aquí les va el ejemplo más sorprendente. Las estrellas
como por ejemplo nuestro Sol y las millones y millones y miles de millones de estrellas que hay en el universo, son básicamente grandes bolas de plasma. No son grandes bolas de fuego como a veces se puede llegar a entender. Las estrellas por sí mismas son el resultado de procesos de fusión nuclear, en donde la materia, debido a estos procesos de fusión en donde el hidrógeno se convierte en helio, lo que ocurre justo es que se convierten en estado plasmático. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Que en el universo el estado físico del plasma es mucho más abundante que los estados físicos actuales que conocemos nosotros de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, en el universo existen millones y millones de estrellas que superan en creces lo que viene siendo directamente los otros estados físicos. Es algo sorprendente, ¿no creen? Vayan investigando ustedes. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con la astrofísica y justo entender cómo se comportan o cómo funcionan y por tanto cómo están creadas y compuestas las estrellas y los estados físicos en el universo es un ejemplo claro de cómo podemos entender el desarrollo de estos conceptos. Ahora bien, hay que avanzar con otro tema muy particular. Hay que tomar en cuenta que materia y energía no son lo mismo. La energía es la capacidad de producir cambios en función de partículas y de radiación. Sin energía, ninguno de los procesos naturales que observamos podría ocurrir. La energía, por tanto, puede manifestarse de distintas formas. En energía térmica, en energía eléctrica, energía química, energía luminosa o energía mecánica. Por ejemplo, la energía solar permite la fotosíntesis de las plantas. La energía química almacenada en los alimentos permite el funcionamiento de nuestros cuerpos gracias a nuestro metabolismo. La energía térmica por sí misma produce cambios de estado en la materia gracias a, en este caso, el calor interno que sufren los cuerpos debido a los cambios de energía. Y estas transformaciones de la energía son muy comunes en la vida cotidiana. Volvamos al caso de las estrellas. Las estrellas tienen un proceso energético muy particular, procesos de fusión nuclear. Como ya les comenté, las estrellas no son grandes bolas de fuego como solemos creer, son inconmensurables astros, es decir, cuerpos celestes, que se formaron como resultado de materia que se fue, en este caso, haciendo cada vez más densa, se fue atrayendo cada vez más entre sí, hasta el punto de que los gases que la componen, principalmente el hidrógeno, se fue fusionando con otros átomos de hidrógeno, lo cual provocó que esa fusión convirtiera por tanto nuevos átomos en átomos de helio. ¿Y eso qué provoca? Que al quemar este combustible, en cuanto a hidrógeno refiere, se genera un proceso de fusión nuclear, similar a cuando, por ejemplo, sabemos que ha existido la fuerza de las bombas nucleares o las bombas atómicas o de los reactores nucleares para obtener energía. Y ese proceso es lo que emanan las estrellas con toda la energía que distribuyen. Es decir, nuestras estrellas, como nuestro Sol, es básicamente un gigantesco e inconmensurable reactor nuclear. Y este proceso es un ejemplo clarísimo de cómo es que funciona la fusión nuclear y, por tanto, el proceso de transformación de energía a través de procesos físicos. Muy bien. Habiendo consultado nuestro conocimiento del día con mucho detalle, ha llegado el momento de pasar a una explicación integradora de todos los conocimientos de esta sesión. Y para ello, es momento de presentar nuestra segunda tarjeta de esta clase, nuestra tarjeta de habilidades. Así que adelante, vamos a observar en qué consiste nuestra habilidad del día de hoy. Y nuestra tarjeta de habilidades es explicar y analizar fenómenos naturales. Consiste en interpretar fenómenos relacionados con la materia, la energía y los sistemas terrestres para comprender cómo interactúan los componentes de la naturaleza y su impacto en el entorno. Así que ya lo sabes, entender las relaciones de la naturaleza te permite comprender a fondo tu realidad circundante. Perfecto, ahora sí entremos de lleno a la explicación integradora del día de hoy. Empecemos con algo fundamental. La ciencia no consiste únicamente en observar fenómenos. También implica formular explicaciones basadas en evidencias. Veamos una segunda situación. En una región costera se registran varios días consecutivos con temperaturas más elevadas de lo habitual. Poco después, los científicos detectan cambios en las corrientes marinas y modificaciones en algunas especies que habitan la zona.
¿Qué conclusión científica es la más adecuada para explicar esta situación? Inciso A. Los océanos, la atmósfera y los seres vivos funcionan de manera independiente. O inciso B. Los cambios en un sistema natural pueden afectar a otros sistemas interconectados. Si estás de acuerdo con la opción número A, dale me encanta. Pero si estás de acuerdo con la opción número B, dale like. Te damos 15 segundos. Muy bien. Vamos a observar cuidadosamente. Cuando aumenta la temperatura del océano, cambia la cantidad de la energía presente en el agua. Ese cambio puede modificar cuestiones fundamentales, como las corrientes marinas, las condiciones atmosféricas, la disponibilidad de alimentación y el comportamiento de diversas especies marinas. Por ello, los científicos entienden que los sistemas naturales se encuentran conectados entre sí. Lo que sucede en un sistema puede repercutir en muchos otros sistemas naturales. Por otra parte, por ejemplo, a propósito de entrar al tema de nuestro hogar, el sistema terrestre, dentro de esta interconexión de sistemas naturales, también hay que tomar en cuenta que la Tierra funciona como un gran sistema integrado de múltiples sistemas naturales entre sí. Dentro de él encontramos aspectos muy claves, como por ejemplo la atmósfera, la hidrosfera, que tiene que ver justo con el tema de las lluvias, y la geósfera, que ya tiene que ver directamente con la composición de los mantos de nuestro planeta, y la biosfera, en donde ya se encuentra específicamente la vida de nuestro planeta. La atmósfera contiene los gases que rodean el planeta, todos los gases que componen y que nos rodean, como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, que son los gases más abundantes en la atmósfera, pero otros cuantos más, que también son muy comunes, están presentes en lo que es nuestra atmósfera. Y todos los planetas, sin excepción, tienen su propia atmósfera, a excepción de algunos, que no es que no tengan atmósfera, pero que la tienen, en este caso, tan poco condensada que no presentan una atmósfera tan consolidada como la de nuestro planeta. La hidrosfera, por ejemplo, incluye todo el agua de la Tierra, es decir, no solamente nuestros lagos, nuestros ríos y nuestros mares, sino también las precipitaciones, porque recordemos que el ciclo del agua es un proceso en donde los mares, los ríos, los lagos, etc., se evaporan, llegan a la atmósfera, se condensan, se precipitan en forma de lluvia y vuelven a nuestro planeta. La geósfera, por su parte, está formada por las rocas, minerales y suelos, es decir, básicamente todo el manto que compone, el exterior al menos, nuestro planeta. Y la biosfera, el cual comprende a todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta. Aunque estudiamos estos sistemas por separado, en realidad trabajamos de manera conjunta en cada una de estos sistemas naturales. Es decir, la interacción entre atmósfera, hidrosfera y geósfera siempre está constante. Como les comentaba, el caso de la lluvia: llega a la atmósfera, se condensa, se precipita, llega a la geósfera, y esto también impacta a nuestra biosfera. ¿Por qué? Porque la vida requiere de la lluvia para procesos fundamentales, como por ejemplo las plantas para nutrirse de la lluvia, nosotros para que así, por ejemplo, a través de la agricultura nuestras cosechas sean eficientes y podamos obtener nuevos alimentos, los animales para que se puedan regular sus temperaturas, así como también para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, para entender esta situación mejor, vamos a revisar un contexto práctico adicional. Vamos a suponer que un bosque pierde gran parte de su vegetación debido a un gran incendio forestal. Después de algunos meses, se observan cambios en los animales, en el suelo y en la disponibilidad de agua que existe en la región que fue quemada. Con base en esto, ¿qué explicación explica mejor esta situación? Inciso A. Los ecosistemas funcionan mediante relaciones de interdependencia entre sus componentes. O inciso B. Los seres vivos dependen de condiciones ambientales y no necesariamente de las variaciones de su ecosistema. Si están de acuerdo con la opción A, denle like. Pero si están de acuerdo con la opción B, denle me encanta. Les vamos a dar 15 segundos más. Muy bien.
Si se dan cuenta, esta situación nos permite comprender que los ecosistemas funcionan como redes complejas. Cuando un elemento se altera, otros componentes también pueden verse afectados. Por ello, es tan importante comprender las relaciones que existen dentro de los sistemas naturales. Muy bien, estimados alumnos. Con lo que fueron respondiendo, ahora sí hemos llegado al momento de la verdad. Es momento de realizar nuestro reto educatón. Y para ello, ha llegado el momento de presentar nuestra tercera tarjeta del día y por tanto así conocer nuestro desafío de esta sesión. Así que adelante, vayamos a ver el reto del día de hoy. El reto de desafíos es Guardianes del Equilibrio Terrestre. Es momento de ser un guardián del equilibrio terrestre. Y para ello, deberás tomar decisiones y proponer acciones frente a situaciones que afectan a la Tierra, considerando la relación entre la materia, la energía, los ecosistemas y el bienestar de las sociedades. Muy bien. Ahora sí, habiendo revisado nuestro reto de esta sesión, vamos a entrar de lleno al reto educatón. Y para ello, vamos a pasar a entender cuál es nuestro desafío. Nuestro desafío va a depender en presentar situaciones que deben analizar. Y con base en las situaciones que vayamos presentando, ustedes deberán responder cómo podemos resolver cada situación en función de entender, recordemos, la materia y la energía, los cambios físicos y químicos y la interconexión que existe entre los diversos sistemas naturales. Pongan mucha práctica lo aprendido en lo que hemos revisado hasta ahora, porque con este reto lo estaremos aplicando. La primera situación a resolver es la siguiente. Una comunidad detecta que un río cercano está siendo contaminado por residuos industriales. ¿Qué acción contribuye, con base en esto, a mejorar y proteger el equilibrio del sistema terrestre para garantizar que estos residuos industriales no sigan contaminando? Inciso A, reducir las descargas contaminantes y promover el tratamiento adecuado de los residuos. O inciso B, reducir parcialmente los residuos que contienen llegando al río porque solo afectan al agua. Si estás de acuerdo con la opción número A, dale like. Pero si estás de acuerdo con la opción número B, dale me encanta. Te vamos a dar 30 segundos. Muy bien. Si se dieron cuenta, para este primer ejercicio, la respuesta correcta es la opción A. ¿Por qué? Porque la contaminación del agua no afecta únicamente a los ríos. También nos puede afectar a los organismos acuáticos, al suelo y a la salud humana, y inclusive a otros ecosistemas que dependen del río. Una vez más, hemos observado que los sistemas naturales están conectados en función de cómo cada uno tiene interdependencia con otro. Vamos a abordar un segundo desafío más. La situación a resolver es la siguiente. Presten mucha atención. Segunda situación. Una ciudad busca reducir su impacto ambiental y disminuir el consumo de combustibles fósiles. Con base en esto, ¿cuál de las siguientes acciones favorece mejor el equilibrio entre energía, ambiente y sociedad? Inciso A, aumentar el consumo de combustibles independientemente de los factores ambientales. O inciso B, incrementar el uso de energías renovables como la solar y la eólica. Si están de acuerdo con la opción número A, denle like. Pero si están de acuerdo con la opción número B, denle me encanta. Les damos otros 30 segundos. ¡Excelente! La respuesta correcta, con base en lo que fueron contestando, es la opción B. Las energías renovables permiten obtener energía aprovechando recursos naturales, que pueden regenerarse continuamente. Además, reducen emisiones contaminantes, disminuyen el impacto ambiental y favorecen un desarrollo más sostenible. Y justo eso es lo que busca la ciencia moderna, comprender la naturaleza para utilizar los recursos de manera responsable. Y bueno, estimados alumnos,
hemos llegado al final del reto educatón del día de hoy. Hoy aprendimos algo fundamental. La materia, la energía y los sistemas terrestres forman parte de una gran red de relaciones que hacen posible la vida en nuestro planeta. Comprendimos que la materia puede experimentar cambios físicos y químicos, que la energía permite que ocurran transformaciones en la naturaleza, que los sistemas terrestres se encuentran interconectados, que los ecosistemas funcionan mediante relaciones de interdependencia y que nuestras decisiones pueden contribuir a conservar el equilibrio del planeta. Recuerden, comprender la ciencia no consiste únicamente en aprender conceptos, sino también implica observar, analizar y actuar responsablemente para proteger nuestro hogar común, la Tierra. Y a todos esos alumnos que fueron contestando a su ejercicio, independientemente de si en este caso lograron acertar los ejercicios o se equivocaron, les mandamos una fuerte felicitación. Pues recuerden que este proceso educativo se trata de que ustedes vayan aprendiendo aquello que desconocen y que conforme vayan aprendiendo se vayan preparando mejor para poder acreditar al final de su programa académico su proceso de bachillerato. ¡Muchas felicidades! Antes de despedirnos, ha llegado el momento de anunciar nuestra palabra clave del día de hoy. Recuerden, la palabra clave no se escribe a través del chat, pues de hacerlo se anula su participación. ¿Están preparados? Y la palabra clave de esta sesión es materia. Repito nuevamente, la palabra clave de esta sesión es materia. Esto fue Reto Educatón, donde cada clase es una oportunidad para descubrir cómo funciona el mundo y convertirse en un verdadero guardián de nuestro planeta. ¡Hasta la próxima!